del caos, de la confusión que hay en el mundo, al que Dios va a llegar, en el que Dios va a nacer en esa noche como un niño, como el niño Dios, como Jesús. Y aparecen algunos nombres citados. El día que nace Jesús, algo que me parece importante, hablar de un tal Augusto César, de un hombre poderoso que se movió en el ámbito de la política. El día en que nació Jesús, algo que me parece interesante, hablar de censos, de controles, de intereses imperiales, de movimientos de masas. El César era considerado para los gentiles y también quería así ser considerado para los judíos nada más y nada menos que como un dios. Como sabéis, los romanos cuando conquistaban un nuevo territorio no luchaban contra esa fe que se profesaba en aquel lugar, pero exigían pleitesía, rendición, entrega a un dios más. ¿Qué dios era este? El César. Y el César era el primer dios al que había que entregarse. ¿Qué hacemos con Federico? ¿No hay unos leones allá afuera? Lo he entendido alto y claro. A ver, Michelle, ¿qué vas a decirme? It's slow. Ok, no lo había entendido suficientemente. No, no os perdono. Os perdona el Señor. Yo no os perdono. Sube tú. Ruego en el mundo el día que va a nacer Jesús. Y Lucas nos presenta claramente, voy a predicar muy lento, el ruego que hay el día del nacimiento de Jesús. El César quiere ser considerado tu Dios, tu Salvador, el que te da las buenas noticias. En aquel contexto se hablaba de la Pax Romana, la paz que establecía Roma. Y resulta interesante saber que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, aquel mismo pueblo que había sido llamado e invitado por Dios para ser una luz en medio de la oscuridad, ahora viene arrastrado por decisiones imperiales, decisiones ajenas, viene confundido, siguiendo una agenda secular, que es la que le da al mundo, ha dejado la agenda de Dios y está yendo de un lado al otro, arrastrado por tendencias, por vientos, por influencias, por movimientos, que no son los que dicta Dios, sino que son los que dictan los ídolos de este mundo, los poderes de este mundo, que marcan las agendas, los movimientos, y el pueblo vive días de oscuridad y confusión. Y en medio de todo ese ruido, de todo ese caos, de todos esos movimientos, es interesante percibir que hay algo que sucede en lo silencioso, en lo secreto, en lo pequeño, y es que en medio de ese caos una mujer se pone, ¿cómo se dice?, rompe aguas. Empieza el proceso del parto. No sé cuántos sois papás aquí o mamás, más bien mamás. Cuando una mujer rompe aguas, se parte el mundo, realmente hay una vida viniendo imparable, poderosa, que genera una urgencia, una radicalidad, una necesidad en nuestros contextos de ir al hospital, de pedir ayuda para que esa vida se abra paso. ¿Y qué es lo que sucede después? El texto bíblico se ve que sabe muy bien de lo que habla, evidentemente. Pañales. Ese bebé es protegido, es cuidado. Pero es interesante saber, es Dios, es a Dios al que se le están poniendo los pañales. En un mundo donde Dios pretende ser el César, un emperador poderoso, Dios se revela como un niño que nace y a que se le ponen unos pañales. Tómate, chúpate esa, como quien dice, ¿no? O sea, este es nuestro Dios.
Y este bebé, que podría haber sido mecido en una cuna de oro, es mecido en un lugar tan indigno, tan maloliente, como un pesebre. Ahora la Biblia, la palabra, ya nos orientaba y ya nos enseñaba que esto era lo que iba a pasar. Y el consejo bíblico apunta en esta misma dirección. Juan 1:11 dice, Él vino a los suyos, son textos que conocemos, ¿verdad? Y los suyos no lo recibieron. Colosenses 1:16 dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Así que por medio de aquel por el que fueron hechas todas las cosas, toda la creación, ese mismo por medio del cual fue todo hecho, cuando llegó al mundo no tuvo ningún lugar que lo recibiera. Mateo 28:20 dice que Jesús no tuvo dónde recostar la cabeza. ¿Tenemos almohada todos? ¿Sí o no? Si no, lo solucionamos rápidamente. No puede ser esto. Jesús no tuvo almohada, no tuvo dónde reclinar su cabeza. Y Hebreos 13:12 va a decir que Jesús muere fuera de la ciudad, algo que no era propio. Una muerte digna era dentro de la ciudad. Jesús también nace ya fuera de la ciudad. Hay una imagen que quiero compartir con vosotros, si la tenemos ahí. Es un cuadro titulado El censo de Belén del viejo Bruegel, un cuadro que se pinta en el 1500, y quiero que lo contemplemos por un momento. Al cuadro, no a mí. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? ¿Qué veis? Quiero que participéis un poco conmigo. Movimiento, nieve, casas, personas, árboles, caballos, animales, un cielo azul, chimeneas, multitud reunida. Gallinas, son muy gráficos. Podemos ver presas también. Si prestamos atención, hay competencias, hay trueques, hay intercambios de dinero, hay distracción, hay trabajo. ¿Dónde están María y José? Aquí. Lo podemos quitar. María y José, lo podemos quitar, sí. Lo podemos quitar, sí. Están presentes. Más importante aún, Jesús está presente en el relato. Invisible aún, pero ahí presente. La pregunta clave es la siguiente, y este cuadro ilustra muy bien muchas veces nuestra experiencia de la Navidad. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede venir Dios? ¿Cómo puede ser que Dios haya venido al mundo y que no nos hayamos dado cuenta? Él estaba ahí. Él está aquí. Y así como ayer no lo vieron, este cuadro realmente lo lleva a su contexto, lo muestra en la sociedad medieval, si no lo capta muy bien la dificultad, la oposición que existe en estas fechas de copos de nieve cayendo, si queréis, de chocolate, de churros, de ruedo, de compras, de confusión emocional, de encuentros, desencuentros. Qué fácil es hoy también perder de vista a un Dios que está viniendo. Y tal vez este sea el diagnóstico de tu año 2025, porque probablemente no es el diagnóstico de tu año 2026. Probablemente no quieras perderte a Dios en el año que viene. Y es más, puede que ya hayas empezado, perdón, me acelero, a hacer agendas para encontrarte a Dios en el 2026. Eso lo único que revela es que Dios vino en 2025
y lo hemos perdido. ¿Dónde estuvo? Puede que algunos hayan vivido un año 2025 lleno de afanes. Hay gente preocupada por la geopolítica. Hay otras personas preocupadas por la política nacional. Hay otras personas preocupadas por la política del bloque de vecinos. Me da igual. Pero estamos preocupados por cómo nos organizamos y por cómo eso repercute negativamente en el florecimiento de nuestra vida. Y vivimos afanados desde que me levanto hasta que me acuesto. Puede que nuestra agenda haya sido secuestrada. Y en nuestro contexto, en el contexto de Alcoba y de los pueblos de los alrededores, la agenda puede ser muy fácilmente secuestrada o por periodos de trabajo intensivos donde lo único que sucede, lo único que hay, para lo que vivo es para trabajar, o periodos no os enfadéis conmigo, es un diagnóstico, no lo voy a juzgar moralmente, evidentemente, pero son tensiones en las que vivimos, o periodos de descanso muy largos, donde estoy tan agotado, tan fundido de ese periodo previo tan intenso de trabajo, que lo único que hago es descansar. Vivimos en un contexto, y este 2025 puede que haya sido así para ti, donde hayas experimentado hiperconexión. ¿Cuántos se sienten hiperconectados? La tecnología permite la experiencia del saberme conectado constantemente. Ahora bien, paradójicamente vivimos solos o nos sentimos solos a pesar de la hiperconexión, a pesar de los encuentros fugaces, a pesar de las tantas relaciones que tenemos. Nos sentimos solos. E incluso vivimos y decidimos vivir vidas solitarias, huyendo, escapándonos de las relaciones significativas y profundas. O puede que hayas vivido este año 2025 y la palabra sea distracción espiritual. Tu atención ha estado dividida. No has estado espiritualmente enfocado en el Señor. Puede que sí, que tú digas, este año no ha habido espacio para el niño. Ha habido caos, ruido, distracciones, pero no ha habido espacio para que Jesús nazca, para que Jesús crezca, para que Jesús fructifique, para que la vida de Cristo se alumbre en mí y me lleve a caminar cada día más a su imagen y semejanza. Sin embargo, en esa misma noche ruidosa y confusa, sí hubo espacio para Dios. Y esa es la buena noticia. Lucas de repente cambia el foco y pasa de hablar de movimientos políticos masivos, de censos, y dentro de ese contexto del nacimiento de un bebé en pañales, a enfocarse también fuera de la ciudad, dice, en la misma región donde esa mujer tuvo a ese niño, el Dios en pañales, en el pesebre, en la misma región, unos pastores, unas personas sencillas, no bajo el techo protegido de sus casas, sino a la intemperie, en la oscuridad de la noche, bajo las estrellas, recibieron una visita inesperada. Absolutamente inesperada. No estaba en sus agendas, no estaba en sus calendarios, no estaba ni siquiera en el mejor de sus sueños o de su imaginación. Sin embargo, estos pastores, personas sencillas, en este día a día rutinario, velando, esto es hermoso, velando por las ovejas, cuidándolas en la noche, experimentan la irrupción de Dios. Dios se hace hombre. Este es el mensaje que ellos reciben. Dios aparece y de repente vemos como el texto nos presenta, ya no vemos pastores, sino al ángel del Señor. A Dios mismo presentándose allí.
Y Dios cuando se presenta también junto con su gloria. Y se describe así en el texto. Es una gloria que resplandece. Es una gloria que brilla. La palabra gloria en hebreo es kavod. Y es una realidad soberana. Es una realidad digna, incomparable. Tenemos que entender que cuando escuchamos esta palabra, si realmente la escuchamos, nos estremecemos. Tenemos normalizado el pasaje. Es tan cotidiano para nosotros que a veces perdemos el impacto de lo que aquí se está diciendo. Pero era impensable que unos pastorcillos, personas sencillas, incluso de mala reputación, en la oscuridad de la noche, los últimos a los cuales Dios podría parecerse, Dios podría revelarse, de repente experimentan la presencia de Dios junto con su gloria. Y en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios desciende, se describe como nube, como fuego, como luz. Y lo que todo esto genera en las personas que se exponen ante la gloria de Dios, la palabra kavod significa incluso peso. Gloria es peso. Es un peso tan tremendo, es una sensación tan apabullante de la presencia de Dios que la experiencia que uno tiene es la de temor. ¿Por qué? Porque uno se conoce a sí mismo. Y uno sabe que ante la presencia de un Dios santo, que se expresa como fuego, entonces el pecado que hay en mí va a ser consumido. Y el pecado, el pecador que solo va a ser consumido, va a ser arrasado. Uno sabe que esa luz ante mi oscuridad me va a aniquilar, porque en mí hay oscuridad, no hay luz. Entonces los pastores experimentan esto mismo. Los pastores eran temerosos de Dios. Vivían con una expectativa de Dios. Habían vivido toda su vida bajo la esperanza de la llegada de un Mesías. Y ese momento llega con la presencia de Dios. Sin embargo, el ángel del Señor dice, no teman. Y ahora el Señor nos está diciendo a nosotros, no temáis. Ante la manifestación de la vida de Dios, que va en contra de la muerte que hay en nosotros, el mensaje del ángel de Dios es, no temáis. Esto es una buena noticia. Traigo buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. No son buenos consejos. No son palabras de autoayuda. No son galletas chinas con un mensaje positivo. Bueno, lo vemos en los sobrecitos del azúcar, ¿verdad? Con un mensaje. No, el Evangelio de Dios son buenas noticias. Ahora solamente reciben el Evangelio de Dios como buenas noticias aquellos que viven sabiendo que en el mundo hay malas noticias. Y ante las malas noticias que todos conocemos, que todos experimentamos, ante las malas, si tú hablas conmigo, vas a recibir malas noticias. Si hablas conmigo meramente como Jonatán, no como hijo de Dios. ¿No te pasa? A veces nos encontramos con alguien en lo que nos tenemos que transmitir que son malas noticias. Estoy cansado, estoy frustrado, estoy desgastado, la vida me pasa por encima. Es el ambiente en el que nos movemos. Ahora bien, el ángel viene a traer buenas noticias que producen un gozo sin igual. Un gozo que no depende de las circunstancias, un gozo que no es la felicidad pasajera de este mundo. Y además el ángel dice, son noticias buenas para todos. El Salvador ha llegado, el mensaje para todos los gentiles. El Cristo, el ungido, el Mesías ha llegado, el mensaje para todos los judíos. Y aquí hay algunos aprendizajes que podemos extraer para nosotros. Dios se revela en lo cotidiano, como en aquella noche, también hoy. Dios se revela en lo inesperado, como en aquella noche, también hoy. Dios se revela donde no nos lo podemos ni imaginar. Y probablemente Dios se ha revelado a tu vida esta semana. No, probablemente no. Dios se ha revelado a tu vida esta semana. Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer. ¿Cuándo me verás? En lo cotidiano, en la noche oscura, sencilla, en tus labores, en tu
vigila. Él estaba allí cuando cocinabas, cuando estabas ayudando a que tus hijos hicieran bien las manualidades de Navidad para llevarlas al colegio. Cuando estabas sola en un banco, reflexionando. Tal vez cuando estabas incluso triste y con lágrimas en la soledad de tu habitación, Dios se revela. La pregunta no es si Dios se revela o no. La pregunta es si somos capaces de ver, de reconocer la revelación de la vida de Dios llegando a nuestras vidas constantemente. A mí me pasó justamente cuando estaba escribiendo esto, mi hija entró en la habitación corriendo y yo sentí que me interrumpía de ese encuentro con Dios. No me daba cuenta que el Señor me estaba queriendo mostrar que a lo mejor Dios se revela también en esa interrupción, en esa posibilidad de encuentro, de atención, en lo pequeño. Los pastores tienen mucho que enseñarnos a nosotros. ¿Quién quiere aprender de un pastor de ovejas como estos? En primer lugar, una actitud de vigilancia. Velad, velad, es una ordenanza, es un mandato, es un consejo que el Señor nos da, que nos transmite la palabra a lo largo de toda la Escritura. Velad, que este año 2025 yo pueda velar, 2026, lo que queda del 25 también, no va a ser, que este año que viene yo pueda velar. Ante la pereza, ante el sueño, ante los afanes, las distracciones, pueda velar, pueda guardar silencio como estos pastores estaban guardando silencio, pueda ser fiel en lo pequeño, en lo poco, pueda practicar una espera activa. Dios se quiere revelar, Dios se está revelando. La pregunta es, ¿estoy velando, estoy esperándolo, estoy en silencio, estoy a la espera de Dios, de su revelación? ¿O vivo afanado en la ciudad, en el ruido, en el bullicio, con mi agenda, sin tiempo, sin espacio para el niño? Dios encontró espacio para revelarse en unos pastores que velaban. Y la adoración lo que provoca en nosotros es reorientar nuestra vida. De repente, en medio de esa noche oscura, se abre el cielo. ¿Podemos imaginar esto? Para leer la Biblia tenemos que ejercer la imaginación que Dios nos ha dado y nos ha creado con esa capacidad. Imagínate una noche oscura a las afueras de Belén y de repente el cielo se abre y un coro, si ya escuchar, ver al mismo Dios transmitiéndonos este mensaje, de repente a ese mensaje se le suma un coro celestial de ángeles. Nuestro coro ha sido espectacular, ¿verdad que sí? Y la combinación de niños y maestros ha sido algo maravilloso. Imaginad eso multiplicado, al infinito. Un coro de ángeles. Y nosotros nos colamos, como quien dice, nos sonamos a esa oración que dice, gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres. Ese es el cántico de los ángeles del Señor ante la escucha de este mensaje. Y tú y yo, cuando participamos de la oración, podemos participar de esa oración continua que está existiendo en la presencia de Dios, ante Él, por todos los ángeles. Podemos formar parte de esa coral angelical. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. El sentido de la encarnación y el mensaje de la encarnación no solamente le da la gloria a Dios, sino que viene a traer paz para la humanidad. El cielo y la tierra se están reconciliando y esto es lo que cantan esos ángeles. Pero después de eso, así como estos niños han salido, los ángeles también se van. Entonces imaginad de repente el cielo cerrándose, después de haber escuchado eso. Todo aparentemente queda igual. ¿Ha sido una deformación? ¿Ha sido lo mismo que yo? ¿Será? ¿No será? Todo el encuentro con Dios, pero no sé si me la jugó, que ese día no cené demasiado. No, después de esa experiencia genuina,
profunda, clara con Dios, ellos no son los mismos. Los ángeles se van, la noche vuelve, la rutina aparentemente vuelve a imponerse, pero nada es igual. Los pastores en este momento hablan por primera vez, hasta ahora estaban callados. Y en este momento hablan. ¿Y qué dicen? Vamos ahora mismo a Belén. Es como el que va con la gorrita, ¿no? Con el gorrito sabanero. ¿Para qué cantan esto? ¡Vamos a Belén! ¡Vamos hacia allí! No podemos quedar igual ante lo que hemos escuchado. Si ha desaparecido en el cielo, se ha dormido la noche, tenemos a las ovejas aquí en nuestro poblado de recado. ¿Por qué nos da? ¡Vamos a Belén! Tenemos que ponernos en marcha, esto no nos deja igual. Entonces se levantan, caminan, agradecen, comparten. Que estos son verbos que definen nuestra vida. Levántate después de los encuentros con Dios, después de las experiencias con Dios. Levántate. Después de orar y encontrarte con Dios, ponte en pie. ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces pensando que bueno, otra noche más, un poco singular, un poco especial? Tal vez cenamos algo desequilibrado. No. Levántate después de un encuentro con Dios. Ponte en camino. Obedece. Obedecer. La palabra que se nos ha sido dada, pon nuestra vida bajo ese gobierno, bajo esa dirección y comparte, anuncia, proclama lo que se ha sido revelado. Y la pregunta aquí es, ¿qué movimiento está provocando el Evangelio en mi vida hoy? ¿A dónde me ha llegado el Evangelio en el año 2025? ¿Qué camino se ha hecho? ¿A dónde me ha levantado? ¿Hacia dónde he ido? ¿Qué mensaje he anunciado? Un encuentro con la buena noticia de Jesús debe ser transformador. Te debe levantar y poner en camino. La adoración que el Señor busca es esta. Es una adoración activa, consecuente, generosa, esforzada y en salida, que no se limita al cántico congregacional, por importantísimo que eso sea, yo lo he remarcado. Nos unimos a los cantos de los ángeles. Pero ese culto se terminó en aquel momento. La noche volvió, la rutina volvió. Ellos seguían siendo pastores, nadie fue testigo de eso más que ellos. Pero ellos vivieron de una forma diferente en esa noche como pastores. Se levantaron y salieron. Que la adoración transforme nuestra acción. Que la adoración a Dios moldee, renueve, transforme nuestros pasos. Nuestras parálisis son rotas cuando al adorar nos levantamos y nos ponemos en la misión a la que Dios nos ha llamado. En último lugar, los pastores transmiten, provocan y adoran, siguen adorando. Así queda registrado en los versículos del 16 al 20. Hay 3 acciones que deben definirnos como discípulos suyos este año. Transmiten, no guardan el mensaje para sí. No ceden a la tentación del maná. Este maná que hoy he recibido me lo voy a almacenar. Este pan que hoy Dios me ha dado, lo voy a almacenar por si acaso lo pierdo al compartirlo, lo pierdo al guardarlo para mañana. Ellos no guardan esa palabra de Dios para ellos mismos, sino que tal como la reciben, la comparten. Transmite y transmite. Estás llamado a ser un transmisor de la vida de Dios que ha sido derramada sobre tu vida. Si esa vida de Dios se estanca en tu vida porque no la transmites, entonces eso genera parálisis, ruina. Ese agua que no corre se pudre, se seca. Tú tienes dones que Dios te ha dado, son suyos. Y son herramientas que Él quiere usar para que sea transmitido su mensaje, para que sea transmitida su misma vida a través de la tuya. Los dones que no se ejercitan se pudren, se pierden. ¿Qué haces con los dones que Dios te ha dado? Son 2 pies y una boca, no es más. Es lo que tenían los pastores. Ve y predica, ve y anuncia, ve y proclama, ve y comparte. Sal de ti y sal hacia los demás.
En segundo lugar, provocan reacciones. Provocaban el asombro en muchos, dice el pasaje. Pero interesante saber que en María no provocaban ese gran asombro, sino que un silencio. Ella guardó en su corazón lo que se estaba diciendo. Ahora, para provocar esto, evidentemente no dependían de fuegos artificiales, no alteraron el mensaje, pero muy probablemente no dijeron: oye, chicos, venimos a anunciaros que el Señor y el Salvador ha venido y va a nacer, y la señal es que está en pesebre, en unos pañales. ¡No! ¡No! Cuando recibimos el mensaje de Dios, la forma en la que nos anunciamos, los kilómetros que recorremos para transmitirlo, el corazón que nos da la vida, que nos da a andarlo, provoca, genera preguntas, genera interrogaciones, porque no es un mensaje teórico, aprendido y raquítico, es misma vida que hemos recibido, que nos transforma, que nos ha impactado, que nos ha herido, que nos ha atravesado, que nos está cambiando profundamente. Entonces, cuando lo transmito, no puedes quedar indiferente. No por mis palabras, sino porque esas son palabras que traen vida. Y yo que estaba muerto he recibido vida. Yo que estaba en la oscuridad he recibido luz. Porque esa vida que me generó un paso profundo en terror se transformó en buena noticia. Y te vengo a transmitir buenas noticias, muy buenos consejos. No un mensaje religioso reciclado y convertido en 3 puntos que debo compartirte. Te vengo a transmitir la vida de Dios que yo he recibido. Y no puedo hacer otra cosa que eso. Y cuando eso sucede es maravilla. Pero también hay silencio de quien nos guarda en el corazón. Y no debemos dejarnos condicionar por cómo ese mensaje, por cómo esa semilla es recibida. Lo que debemos hacer es levantarnos y transmitir esa semilla. Pero con pasión. Con pasión. Porque quien no está apasionado por este mensaje, no ha escuchado ese mensaje. Quien no está atravesado, quien no está conmocionado, quien no es otro al escuchar este mensaje, no ha escuchado este mensaje. Y finalmente, esto me parece precioso, después de transmitirlo, ellos regresan a su vida cotidiana. No se convierten en superapóstoles, no escriben una biografía en base a su experiencia que los convierte en telepredicadores, no buscan seguir el camino al éxito religioso de aquel contexto, no se convierten en abanderados, en testigos que hacen alarde de eso, dándose golpes en el pecho. No, regresan por donde han venido. Regresan a los lugares a los que pertenecían, de forma discreta, pero ahora la actitud es distinta. ¿Y cómo regresan? Dice el texto. Regresan adorando. Viven vidas que adoran, que dan la gloria, que glorifican, que honran el nombre de Dios. Siguen siendo pastores. Pero muy probablemente, como aquellos pescadores que dejaron de serlo de peces y pasaron a serlo de hombres, estos pastores empezaron a serlo también no solo de ovejas, sino de personas. ¿Por qué eran especiales? No. Porque escucharon un mensaje, lo recibieron, lo obedecieron, lo transmitieron con pasión. Y volvieron al lugar desde el cual Dios los había llamado para seguir anunciando y adorando a ese Dios que se había revelado. ¿Qué cambia eso en nosotros hoy? Lo vuelvo a repetir. ¿Hay espacio para Dios en el 2025? ¿Hay espacio para Dios en tus navidades? Puede que debas revisar prioridades desordenadas,
Puede que tengas que reconocer que vives sometido en tu corazón de una forma desmedida por los afanes de este mundo. Puede que hoy tengas tantas prisas que no hay tiempo para Dios. Te invito a que puedas detener el ajetreo, enfocarte y buscar primeramente el reino de Dios hoy. Es una invitación, y entiendo que es la invitación a la que nos lleva el texto. El Espíritu de Dios nos lleva a detenernos, enfocarnos y buscar primeramente el reino de Dios. Te invito a que podamos aprender de los pastores esa vigilancia y expectativa, aprender a velar, a estar en silencio, algo que es hoy un desafío casi imposible. Yo estoy fregando los platos y escucho un podcast. Voy a correr y escucho un podcast. Vengo al cole en el coche y cuando no estoy con mi mujer, escucho un podcast. Si estoy con ella, dice, me duele la cabeza. Tengo que aprender de ella. Y tenemos que aprender probablemente de personas a nuestro alrededor que saben escuchar a Dios. Hace un tiempo yo le decía a alguien, siento que no escucho a Dios. Y estoy todo el día escuchando adoración y podcasts y predicaciones. Y me dijo, ¿qué tal si guardas silencio? Si abres tu Biblia, te presentas ante Él, la lees y obedeces lo que está escrito. Simone Weil, una filósofa del siglo pasado, dijo, orar es prestar atención. ¿A qué le estoy prestando atención hoy? Atendamos a ese Dios que aquí, en el ruido, en el caos, se está revelando. A ese Dios que, como en aquel cuadro lleno de confusiones y de movimientos externos e internos, está llegando, está abriéndose paso. Y finalmente, misión y adoración. Transmite lo que has recibido. No hay recepción del mensaje de Dios, sino hay transmisión del mensaje de Dios. Somos transmisores de las mejores noticias que hay. El Hijo de Dios ha nacido. Él está entre nosotros. Él está con nosotros. Su Espíritu vive en mí y en ti. Por eso más que nadie podemos decir, feliz Navidad. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias porque hoy podemos recordar que ese anuncio que compartiste con aquellos sencillos pastores gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra de los hombres, por el nacimiento del Salvador, de Cristo, que es el Señor, aquel que será identificado
por estar en pañales, en un pesebre. Hoy podemos testificar, hoy podemos dar testimonio vivo de tu llegada a la tierra. Somos herederos de ese mensaje. Pero así, Señor, como tú no necesitaste espacio en la posada y tú, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, aunque fuiste rechazado por los tuyos a los que viniste, te hiciste hombre de la forma más humilde posible. Si necesitas, Señor, si necesitan nuestros corazones acoger, recibir, abrazar de forma entera, plena e integral tu llegada a nuestras vidas. ¿Habrá lugar para Dios? ¿Habrá lugar para ti? Nos preguntamos en nuestros corazones. Señor, sabemos con temor y temblor que nuestros corazones son exactamente igual a ese pesebre, sucios, pobres, frágiles, despreciados. Y muchas veces por esa razón no sabemos y no somos desde luego dignos de recibirte. Pero tú, Señor, que viniste a ese pesebre, también vienes a los corazones pesebre, frágiles y vulnerables, que te reciben, te acogen. Señor, cuando nosotros reconocemos tu presencia, como hicieron esos pastores, aún en una noche cotidiana como es la de hoy, como será la de mañana, aún en cada momento de nuestros días, podemos reconocer que tu presencia, que tu gloria llena cada momento. Queremos vivir por y para aquel que vino a dar su vida por nosotros y por nuestra salvación. Te recibimos, Señor, en nuestras vidas. Transfórmanos, levántanos, haznos transmisores de tus buenas noticias y que podamos vivir vidas que te adoren, que te honren, que te den la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te invito a que puedas ponerte en pie y vamos a adorar al Dios al que es toda gloria y por el cual es toda la paz, todo el orden, todo el gobierno de Dios para los hombres.